ASEGI, la Asociación Guipuzcoana de Hemofilia, es una asociación sin ánimo de lucro que va dirigida a las personas afectadas de hemofilia, von Willebrand y otras coagulopatías congénitas, sin olvidarse de los familiares. Esta asociación fue declarada de utilidad pública el día 22 de diciembre de 1998 por el Gobierno vasco. Cabe destacar que es miembro de la Federación Española de Hemofilia, asociada al Consorcio Europeo y perteneciente a la Federación Mundial de Hemofilia. La hemofilia es una coagulopatía crónica y hereditaria causada por la ausencia o falta de uno o más factores de coagulación. En la mayoría de casos se presenta mediante la falta o escasez de los factores 8 y 9, a los que respectivamente se les llama hemofilia A y hemofilia B. Esta enfermedad genera dificultades de coagulación, por lo que se prolongan las pérdidas o hemorragias de sangre. Los principales signos de una hemorragia articular son el dolor, la inflamación y calor o frío, por lo que ante estos síntomas tendremos que aplicar el factor lo antes posible, si se puede antes de las 2 horas tras la lesión. A continuación se explicará cómo realizar el autotratamiento de esta enfermedad de forma adecuada, con el objetivo de que tanto el paciente como sus familiares puedan tratar el problema de coagulación en casa y de forma segura. En este caso, el autotratamiento consiste en la aplicación de un concentrado de factor intravenoso y es posible gracias al decreto firmado en 1982. Antes de pinchar hay que asegurarse de que tienes todo el material necesario a tus manos. Este es el material que se utilizará para llevar a cabo la técnica. Pomada anestésica EMLA, paño estéril, 2 paquetes de gasas estériles, guantes estériles, jeringas de 10 y 20 mililitros. No se deben usar jeringas de menos de 10 ya que realizan mayor presión y es posible romper el catéter. Heparina, suero fisiológico, agujas amarillas, aguja para pinchar en el reservorio, factor el cual variará dependiendo del tipo de hemofilia. Es de vital importancia mirar la fecha de caducidad del material antes de utilizarlo. El factor no debe presentar espuma ni partículas y tampoco se deben mezclar factores de distintos lotes para favorecer la trazabilidad. La conservación de los factores debe ser a temperatura refrigerada, cada fabricante indica de forma detallada. Clorhexidina alcohólica, apósito, contenedores para desechar el material punzante y libreta para el registro de la infusión. En caso de sospechar de que algo está contaminado se debe tirar a la basura. Es importante mirar la fecha de caducidad del material antes de utilizarlo. Es aconsejable mirar la fecha con cierta periodicidad para cuando llegue el momento de utilizarlo lo tengamos todo disponible. El material mencionado anteriormente se recoge en la farmacia de su hospital de referencia, en este caso en la farmacia del Hospital Universitario de Donosti. Antes de empezar a preparar lo necesario hay que limpiarse las manos. Asegúrate de tener buena iluminación para empezar con el procedimiento. Es importante diferenciar el material estéril del limpio y mantenerlos separados. Además, el sitio donde se vaya a realizar la técnica deberá de estar limpio y protegido. Primero abriremos con cuidado el paño estéril desde las esquinas. Después empezaremos a dejar todo el material estéril encima del paño y los viales fuera. En este vídeo la técnica la realizará una sola persona. Se deberá tener en cuenta que todo aquello que entre en contacto con la vía venosa deberá ser estéril y que es necesario cerrar el sistema cada vez que se cambia de jeringa. Al preparar el material y cargar las jeringas, es muy importante que los viales y el material no estéril se toque o se coja solamente con la mano no estéril. Por lo tanto, las agujas y jeringas y el sistema del reservorio solamente se podrán coger y tocar con la mano estéril. Una vez que hayamos separado el material limpio del estéril, nos pondremos un guante estéril en una mano y comenzaremos a preparar todo el material. Empezamos a cargar 2 jeringas de suero fisiológico, una de 10 ml y otra de 20 ml. Utilizaremos la jeringa de 10 ml de suero para purgar el sistema de la aguja del reservorio. Para ello, conectaremos la jeringa con el extremo del sistema y lo purgaremos realizando una ligera presión en el émbolo de la jeringa. Después cargaremos una jeringa de 10 ml con heparina o fibrilin. Y por último prepararemos el factor. Es importante leer detenidamente las instrucciones del fabricante del factor que se vaya a utilizar, ya que no todos se preparan de la misma manera. En este caso, mediante una aguja y jeringa cogeremos el disolvente de un vial. Introduciremos en el vial del factor y seguidamente lo agitaremos suavemente en el vial hasta que el producto se haya disuelto completamente. Una vez hecho esto, cargaremos la jeringa con dicha disolución.
Antes de empezar con el procedimiento, nos colocaremos el otro guante estéril. Este procedimiento requiere tranquilidad y concentración, por lo que es recomendable realizar varias respiraciones profundas antes de empezar. Es opcional aplicar la pomada EMLA. En el caso de que la pongamos, se debe aplicar 30 minutos antes y limpiar bien la zona antes del procedimiento. Hay que usar guantes limpios, nunca estériles. Cuando ya estemos con los guantes estériles, podemos comenzar con el procedimiento. Primero, limpiaremos la zona de punción con alcohol y lo dejaremos secar. Una vez desinfectado, no se debe tocar la zona. A continuación, insertamos la aguja especial previamente purgada y clampada a 90 grados en el reservorio. Es importante fijar con la otra mano el reservorio antes de pinchar. Hay que introducir la aguja hasta que se note un tope. Posteriormente se debe aspirar tirando el émulo para atrás, para asegurar que la sangre refluye y el portacat está permeable. En ese caso ya se puede administrar el factor. En caso de que no refluya, se deberán introducir 1 o 2 mililitros y aspirar otra vez. Clampamos el sistema y después de haber cambiado la jeringa del suero por el del factor, se deberá desclampar y comenzamos a introducir poco a poco el factor haciendo una ligera presión en el émbolo de la jeringa. Se administrará durante 1 o 2 minutos. Una vez que se haya infundido completamente el factor, es necesario clampar y limpiar el sistema del reservorio con 20 mililitros de suero fisiológico, mediante la técnica de push-stop-push, para producir remolinos dentro del catéter y ayudar a lavar bien las paredes arrastrando las partículas. A continuación, insertaremos fibrilin mediante presión positiva. Dicha presión se consigue al clampar la vía cuando se estén infundiendo los últimos 0,5 mililitros de fibrilin. De esta manera se consigue que la sangre no se derrame al catéter y el sistema no se obstruya. Al acabar, retiraremos la aguja con la mano dominante, mientras la otra mano sujeta la base del sistema. Al sacar la aguja se escuchará un clic y se activará el sistema de seguridad. De esta manera nadie se podrá pinchar. Al retirar la aguja es importante realizar presión en la zona de punción y colocaremos un apósito en dicha zona. Tanto las agujas como las jeringas deberán ser desechadas en el contenedor indicado para ello. No podemos olvidarnos de registrar los datos del tratamiento como fecha y hora, dosis, razón para administrar el factor y las incidencias. Por último, hay que lavarse las manos una vez recogido todo. Cuando el contenedor comentado anteriormente se llene, se deberá entregar al servicio de hematología en farmacia del hospital en Donosti. Consejos útiles para tener éxito en la punción. Acuérdate que es muy importante clampar el sistema antes de retirar una jeringa y desclamparla una vez conectada a otra jeringa para que no entre aire. La aguja para pinchar en el reservorio tiene un sistema de seguridad que se activa al sacarla. De esta manera no nos pincharemos. Aquí podemos ver cómo queda colocado un reservorio en una persona. Es imprescindible desinfectar la zona, siempre del centro hacia afuera. Para pinchar en el reservorio es importante fijar bien el sistema con nuestra mano no dominante. Estas son las posibles complicaciones como las reacciones alérgicas. Son poco comunes, pero pueden suceder en el momento, durante o después de la administración del factor. Estos son los distintos tipos de síntomas que pueden ocurrir: picor u hormigueo, urticaria, fiebre o escalofríos y, en casos más graves, dificultad para tragar, respiración más corta, sibilancias o inflamación de la cara o el cuello. Ante cualquiera de los mencionados anteriormente, es necesario parar la infusión, tomar el antihistamínico y corticoide aconsejado por tu especialista y contactar con tu servicio de hematología lo antes posible. En el caso de tener que acudir a urgencias, avisará con antelación sobre su situación, nombre y apellidos, afiliación, tipo de hemofilia, grado, tipo de sangrado, factor, dosis, inhibidores, alergias, otros medicamentos, etc. En caso de duda, ponte el factor.